A analizar esto que está pasando en Venezuela con esta posición de lucha contra el narcotráfico. Habló mucho también en su momento Estados Unidos. De hecho, se hizo eco la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en Argentina respecto del cartel de los soles y demás. ¿Cómo describirías esta avanzada en el Caribe? Creo que lo que viene sucediendo ya hace varias semanas es un cambio total de la política de Trump respecto de Venezuela, que cuando asumió se esperaba algo, después pareció que en realidad no entraba en una especie de acuerdo con Maduro, porque le renovó las licencias para el petróleo, porque mandó a Rick Grenell, un encargado, un enviado a Venezuela que se llevó muy bien con Maduro, y parecía que se aminoraba la tensión, y de repente, después de que recibieran a los últimos rescatados estadounidenses, o sea, en realidad personas que estaban detenidas arbitrariamente en Venezuela, cuando Maduro devolvió a los últimos, ahí cambió drásticamente Trump y empezó con esta política, que lo primero que hizo fue declarar al cartel de los soles como un grupo terrorista. Eso fue la primera declaración que podemos ver como para rastrear esta nueva campaña, y a partir de ahí comenzó lo que él llama la guerra contra el narcotráfico. Ya bombardeó con la de hoy, 5 lanchas, embarcaciones con... ¿Desde dónde lo hace? ¿Cómo son los bombardeos? Bueno, él tiene 7 buques en el Caribe. Tiene aviones F-35 que llevó de los más modernos, aviones de combate de los más modernos que llevó y que tienen en Puerto Rico. Tiene tanques en Puerto Rico, tiene un gran despliegue militar en el Caribe, digamos, cerca de Venezuela. Se dice que algunos de esos buques llegaron a estar a 50 kilómetros de la costa venezolana, y desde esos buques de guerra manda los bombardeos. En realidad lo que está haciendo es monitorear el mar cercano a Venezuela, monitorear el Caribe, y cuando descubren una embarcación la bombardean. Abre un montón de... ¿Esas embarcaciones están en la costa de Venezuela o no? Ahí hay un montón de interrogantes. Ahí la foto que hay de fondo, bueno, es bastante representativa. No sabemos del todo, no hay del todo información. Se presume, o la información que dan es que salen de Venezuela. En algunos casos especifican de dónde, en otros no. Y que van rumbo, dice los comunicados tanto de Trump como de Pete Hegseth, el secretario de Defensa, que ahora se cambió el nombre en medio de esta campaña a secretario de Guerra. Dicen que iban con camino a los Estados Unidos y hacen estimaciones. Dice, venían con droga que, de hecho, esto fue el último comunicado de Pete Hegseth, decía, tenían cargamento de droga para matar a entre 20.000 y 50.000 norteamericanos. Entonces, por eso lo eliminamos. Pero, ¿y cómo saben que esas embarcaciones van cargadas de droga? Esto hasta ahora es pura narrativa, porque no dan pruebas. Y de hecho las pruebas no existen porque detonan a las embarcaciones. La verdad es que eso es grande, es parte de lo que le pregunta. De hecho, el Partido Demócrata le empezó a indagar a Trump diciendo dónde están las pruebas de que estaban llevando efectivamente drogas, de que eran narcotraficantes, de que eran terroristas en los términos de la narrativa. Porque son embarcaciones, en este último caso había 4 personas a bordo, murieron las 4. Y no hay una prueba. Claro. Con creer o reventar, sería reventar en el caso de los que estaban llevando el cargamento. Claro. Sí, ahora lo dijiste al pasar, pero es determinante que haya catalogado esto como terrorismo, porque como narcotráfico vos no podés, digamos, derribar cualquier cosa de otro país en territorio o en las aguas de otro país. Entonces acá, con el argumento del terrorismo, hace un encuadre que permita plantear seguridad nacional, un montón de cuestiones que van más allá del narcotráfico. Sí, que de todas formas rompe la legalidad. Claro, no hay un marco de legalidad para lo que está haciendo, porque está en aguas internacionales, ejecutando sin debido proceso, sin ningún tipo de prueba, pero sí hacia el marco interior tiene algún tipo de defensa. Hoy pasó algo que es muy trascendente, que es que el gobierno de Trump mandó un memorándum al Congreso diciendo que, en realidad ayer, que Estados Unidos estaba en guerra, en lucha armada con entes no internacionales. Básicamente anunció al Congreso que se considera en guerra contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Esto es una figura justamente para justificar estos ataques, porque en realidad Estados Unidos no puede bombardear ni a un tercer país, ni a nadie sin pasar por el Congreso. Lo está haciendo, y se presume que esto que envía al Congreso abre la puerta a que en realidad puedan llegar a venir ataques contra el territorio venezolano, contra instalaciones del cartel de los soles, contra instalaciones, el del Tren de Aragua, que es otro grupo criminal identificado como grupo terrorista. No sabemos, pero de todas formas, que haya mandado ese memorándum al Congreso es como buscar un justificativo, decirle al Congreso, estoy en guerra, estoy en lucha armada,
contra este ente no internacional, que sería el terror y el narcotráfico, y prepararse, digamos, a abrir el marco legal para lo que viene. Puede ser tanto terroristas, o narcotraficantes venezolanos como mexicanos. ¿Y por qué la decisión de esquivar al Congreso en esta cuestión? ¿El Congreso estaría en contra de avanzar sobre Venezuela, sobre todo con este argumento, que lo podría exponer, el argumento de las drogas, ¿no? Es que... Probablemente es porque para evitar un debate, ¿no? Porque no creo que tenga que ver... O sea, la figura que es la guerra contra el narcotráfico es una figura difícil de justificar, porque ¿por qué no Venezuela, no México, no Ecuador? Claro. Además, él habla mucho del fentanilo, Trump habla del fentanilo. El fentanilo se sabe que no llega de Venezuela. De Venezuela lo que sale es cocaína. El fentanilo de Estados Unidos llega de otra parte, y gran parte de la droga que sale de Venezuela va hacia Europa, no hacia Estados Unidos. Por lo cual, me parece que es más una narrativa. Yo creo que está enmarcado más en una cuestión geopolítica, de lucha de posicionamiento, sobre todo con China. Entonces, evitar la discusión política y evitar, obviamente, ponerlo en marco de intervención. Lo que está evitando Trump es decir, estoy interviniendo en Venezuela, está diciendo estoy peleando contra el narcotráfico. ¿Y hay algún tipo de negociación subterránea con Venezuela, Estados Unidos? ¿Hay algún tipo de canal? Bueno, hace poco, la semana pasada, Trump le mandó una carta Maduro le mandó una carta a Trump. El canal de diálogo más fluido era a través de Rick Grenell. Rick Grenell fue el enviado que Trump mandó, si no me acuerdo, en marzo o abril, a Venezuela a hablar con Maduro. Volvió Grenell con 2 o 3 detenidos norteamericanos. Y Grenell es una persona que está identificada con los petroleros de Miami. Entonces, los petroleros en Estados Unidos hacen más lobby por dejar a Venezuela un poco en paz y no intervenir las operaciones. Entonces, Grenell sería el mayor contacto de Maduro con el gobierno de Estados Unidos. Hoy pareciera que la puja o la influencia está ganando más el ala Marco Rubio. Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, es el más enfático en contra de Venezuela, de intervenir, de atacar. Grenell era el otro, era el ala más dialoguista. Hoy estaría ganando la otra versión, pero sí, Maduro tiene ahí su canal. En algún momento Maduro hace poco dijo, las conversaciones no están rotas, pero están siendo malas. Creo que es bastante cierto eso. Sí, y no hay tampoco demasiado rechazo, o quizás no lo estamos siguiendo y ocurre internacional o de algunos países, no sé, la OEA no ha dicho nada respecto de, digamos, de la decisión de Estados Unidos de estos ataques que son unilaterales y que son polémicos. Que yo diga esto no quiere decir que esté a favor del cartel de los Soles, ni de Maduro, ni de mucho menos. Lo que estoy diciendo es sacar los nombres y ponerlo en otra situación y con otros 2 países. Generaría un debate sobre la legalidad del acto impresionante. En este caso no se está dando simplemente porque Maduro es alguien que nadie, en general, no es apoyado por la mayoría de los países. Entonces, bueno, ¿pasa o por qué no se está dando esa discusión? Es una buena pregunta. Yo creo que en parte tiene que ver con al analizar la figura completa, los países dirán, bueno, oponerme a esto me pone de algún modo de un lado funcional a Maduro. ¿Cuán bien parado me deja eso? Supongo que esa es la especulación que están tomando, si realmente quieren obstaculizar el plan, que todos saben, ¿no? De algún modo se sabe que este no es un plan meramente contra el narcotráfico, sino contra el régimen de Maduro. Y por otro lado, creo yo que también tiene que ver con la escala, ¿no? Si bien son 5 embarcaciones, y es llamativo, son 5 embarcaciones, y acá pongo muchísimas comillas, es un ataque pequeño, si se quiere, ¿no? No es algo que está haciendo, de algún modo, bajando como por debajo del radar. Probablemente tengan cargamento de drogas esas embarcaciones, por más que no tengamos las pruebas y que no es el proceso correcto, probablemente sea eso. Yo creo que hay un montón de matices por los cuales los países, también los que están tratando de ser aliados de Trump, con todo este látigo de las tarifas y demás, prefieren no meterse en un problema, no discutir con Trump por algo que pareciera muy caro, ¿no? Sí, pero bueno, es toda una especulación. Y tu hipótesis es entonces que es una manera de limar el régimen de Maduro. Mi hipótesis, sí. Que no tiene tanto que ver con la lucha contra el narcotráfico como un propósito único y declarado, sino que es una manera también de limar, es la vuelta que le encontraron para un despliegue militar, porque es un despliegue militar, y avanzar de una manera fuerte que no se hizo contra Maduro, y que esa es
el objetivo central. Un poco sí, un poco no. O sea, es cierto que Maduro está identificado como el líder del cartel de los soles. O sea, eso está probado hace mucho tiempo que Maduro es, de algún modo, el líder de la organización. Entonces, ¿quieren destruir a Maduro en tanto dictador de Venezuela o en tanto líder del cartel de los soles? Bueno, eso es algo que yo no puedo especular. Pero sí creo que esto tiene que ver más con una cuestión geopolítica y de intereses geopolíticos que con destruir la ruta del narcotráfico. Creo que esa es la figura que encontró para generar presión, para presionar de algo que se le venía exigiendo mucho a Maduro, porque también tiene el problema, no lo considero yo un problema, pero que lo que él considera un problema de la migración, ¿no? Entonces, otra manera de desalentar la migración y demás es tratar de terminar con un régimen que expulsa a la gente, ¿no? Hay un pedido de captura sobre Maduro, ahí está, recompensa $50 millones. Nicolás Maduro Moros, ahí vemos la foto. Esto tiene un golpe de efecto, básicamente. Esto fue hace unos meses, pasó de 25 millones a 50. Es como un paso más de presión. Y el monto es como un récord. El monto es récord, sí. Es uno de los más, de las recompensas más grandes. Y también aumentaron la de Diosdado Cabello, $25 millones. Son todas maneras de presionar y también tratar de generar incentivos en el frente interno para que alguien lo entregue. Se sabe que el Cártel de los Soles, uno de los principales testigos, ¿no? de testimonios que declaró y que demuestra que Maduro es el líder, es Carvajal, que es un ex general venezolano detenido en los Estados Unidos, que es uno de los que declaró y es uno de los tantos testimonios que hay que demuestran que el Cártel de los Soles existe y que Maduro está a la cabeza de la organización. Seguimos con más información internacional. Nos vamos a ubicar en Venezuela para eso, porque el gobierno está diciendo que va a activar una movilización nacional en caso de una agresión militar de Estados Unidos en medio de un clima de tensión, por lo que denomina acoso de aeronaves estadounidenses cerca de sus costas en el Caribe. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el presidente Nicolás Maduro ya firmó un decreto de estado de conmoción externa que otorga poderes especiales y permite desplegar todo el potencial militar, económico y social del país frente a lo que Caracas califica de amenaza de Estados Unidos. La advertencia incluye la posibilidad de una movilización nacional. En caso de ser agredidos por el imperialismo norteamericano, todo el potencial nacional se va a convertir en poder nacional. Esto pudiese llevar incluso a la movilización nacional dependiendo de la agresión, fue lo que afirmó Padrino. El anuncio se produjo después de que los sistemas de defensa aérea venezolanos detectaran la presencia de más de 5 vectores con características de aeronaves de combate en el Caribe. El ministro denunció un acoso militar por parte de Washington y, según él, se trata de aviones F-35 estacionados en Puerto Rico que se acercaron al espacio aéreo venezolano. Aseguró además que una aerolínea internacional notificó la presencia de estas aeronaves en la torre de control de Maiquetía. Denunció ante el mundo la amenaza militar de Estados Unidos sobre el pueblo de Venezuela. No deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional, fue lo que declaró el jefe militar. Lidia, la situación actual en lo que se refiere al Caribe y a la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico latinoamericano se puede resumir en estos términos. Esta es la quinta embarcación cargada de cocaína proveniente de Venezuela que la Armada norteamericana, por orden directa del comandante en jefe Donald Trump a través del secretario de guerra Peter Hegseth, ha decidido hundir, provocándole ya más de 20 bajas a los narcoterroristas que se encargaban de tripular estas naves. El punto más importante es que Donald Trump y el gobierno norteamericano está actuando sobre la premisa de que Estados Unidos está en guerra contra el narcotráfico latinoamericano, cuyo epicentro estima que se encuentra en Venezuela en la cabeza del presidente Nicolás Maduro. Esto significa que al estar Estados Unidos en guerra contra el narcotráfico, tiene derecho, en la estimación del presidente Donald Trump y sobre la base de la legislación existente ya en los Estados Unidos, de eliminar a todos los integrantes de estas organizaciones narcoterroristas
que en este sentido serían ya más de 20 los que han sido eliminados por la acción de la Armada norteamericana. Esta legislación surge de lo que sucedió en Estados Unidos en el 2001, cuando una organización terrorista internacional, Al-Qaeda, encabezada por Osama Bin Laden, atacó las dos torres gemelas, las torres gemelas de Manhattan en Nueva York, y también el edificio del Pentágono, y ocasionó más de 3.000 muertos en la población civil norteamericana en ese momento. La Corte Suprema de Justicia norteamericana decidió que efectivamente el conflicto que existía entre Estados Unidos y la organización terrorista Hamas, de Al-Qaeda, en ocasión de los ataques contra las Torres Gemelas, era una guerra en el sentido estricto y literal de la palabra, y que por lo tanto los integrantes de Al-Qaeda, conducidos por Osama Bin Laden, eran combatientes terroristas no estatales que podían y debían ser eliminados por el gobierno norteamericano. Es sobre la base de esta legislación que está actuando los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza en el momento actual. Otra de las noticias de la jornada, que hace un ratito nada más hablábamos con nuestra corresponsal, tiene que ver con otro hundimiento, en este caso otra narcolancha. Tenemos que hablar también de nuevas directrices que ha anunciado Donald Trump con respecto a lo que hará en los próximos días a través de estas lanchas. El gobierno de Estados Unidos dice que está en conflicto armado con estos cárteles. El presidente Donald Trump determinó que Estados Unidos está en un conflicto armado con los cárteles de la droga que su administración ha designado como organizaciones terroristas, de acuerdo a un aviso que el Pentágono proporcionó al Congreso. Además, Estados Unidos lanzó otro ataque letal contra una presunta narcolancha frente a las costas de Venezuela. Así lo confirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante, afiliado a organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. Así lo detalló el mandatario. El secretario de Guerra, según la nueva terminología aplicada por la administración Trump, del Departamento de Defensa pasó a guerra, añadió que 4 narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Es la marcha del